estado en la agenda pública, en la opinión de los ciudadanos, el tema de la revocación de mandato. Está consolidándose ya esa ruta, pero está consolidándose a través de un terreno muy agreste. En la nocturna analizamos la revocación de mandato. ¿Qué implica la revocación de mandato? ¿En qué estatus está? ¿Y qué tanto beneficia a la democracia o a las democracias ejercicios de esta naturaleza? La nocturna. Lo recibo con muchísimo gusto, muchas gracias que está con nosotros en la nocturna, y recibo con muchísimo gusto a un gran amigo, Eloy Garza González, periodista y analista político, que en esta ocasión pues nos ayuda un poco a entender este asunto de la revocación de mandato, que ha estado en medio de toda una polémica que ya llegaremos a ella. Eloy, muchas gracias que estás. Al contrario, siempre es un gusto platicar contigo, Gerardo. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque eres de los pocos periodistas informados, preparados, cultos y además tolerantes. Ahora hay mucha intolerancia. Hay demasiada intolerancia. Yo creo que ha sido impulsada, ¿no? La intolerancia ha sido estimulada, ¿no? Y también porque la intolerancia viene de la ignorancia. Ya, Entonces hay quien dice la intolerancia se quita leyendo, y tú eres un gran lector. Muchas gracias, Eloy, muchas gracias por eso que dices. La revocación de mandato. Sí. A ver, démosle una revisada a ese tema que puso en la agenda Andrés Manuel López Obrador, en su agenda de campaña, y que después, bueno, la llega a consolidar ya prácticamente en septiembre de 2021 en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y luego la Cámara de Diputados. El Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión. Cámara baja y Cámara alta. Cámara alta, la saca adelante. Ajá. Y ahorita está en un berenjenal, pero paso atrás. ¿En qué momento está? ¿Qué es la revocación de mandato? ¿Y cuál es el estatus que guarda ahorita? ¿Qué es lo que podemos saber de esto? Mira, hay diferentes tipos o formas de democracia directa. Ajá. La forma de impartir democracia o de que se permee la democracia en una sociedad es por dos vías. Una es la democracia representativa, sí, y otra es la democracia directa. La democracia representativa, yo le delego a un mandatario, es decir, que recibe mi orden o mi mandato para Ajá. que me represente como alcalde, gobernador, diputado federal, local o presidente de la República, o primer ministro en el caso de los parlamentos. Claro. Como sucede en muchas democracias. La otra es la democracia directa. ¿O participativa? O participativa, ¿Es esa? Exactamente. Aunque hay un término que se llama ciudadanos participantes o participación ciudadana, sí, que quiere decir la manera como ciudadanos, que no necesariamente son políticos, entran a formar parte del Consejo Ciudadanos para supervisar o fiscalizar algunas acciones públicas. Ajá. No es este el caso. Este es una especie de elección constitucional, sí, que se hace para preguntarle directamente a la población, no a través de sus representantes populares, qué opinan sobre algún asunto de incumbencia general. Ajá. Que es el caso, por ejemplo, del referéndum. Tú recordarás, porque eres además un historiador, entre muchas cosas que tienes en el bagaje cultural tuyo, tú recordarás que hubo un planteamiento en el caso de los europeos si entraban o no entraban a la OTAN. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Si se mantenía o no se mantenía en el Brexit, poder en el Brexit. Sí. O si Pinochet se quedaba al sí o el no, que hasta película hicieron ahí con Gael García, y resultó que la población decidió. Después a lo mejor hasta se arrepienten. Claro, por supuesto. El 78% de los británicos que votaron por la salida del Brexit, o sea, por la salida de formar parte de la Unión Europea, ahora Ajá. dicen no, ya sí siempre sí queremos formar parte de la Unión Europea. Ajá. El primer ministro Boris Johnson se lo encontraron allí. Que le gustan mucho las fiestas, ¿no? Y el alcohol y la tomada y las muchachas, y eso le provocó que se le cayera totalmente su... Pero ni se despeina Boris Johnson. No, porque ya de por sí es greñudo. Es que no se despeina Boris Johnson. De por sí es greñudo. Yo creo que en las próximas semanas, o quizá mientras estamos en este momento charlando, sale como primer ministro Boris Johnson. Pero bueno, ese es un albur. Los británicos son gente rara, con todo respeto. Bien, la revocación de mandato para
Nosotros es decirle al presidente, si lo queremos en su puesto, queremos que se vaya de su puesto. En esencia es eso. Exactamente. Y más concreto, ¿se sale o no se sale el presidente? Ajá. Esa es la esencia de la revocación de mandato aquí o en cualquier democracia. Ajá. Es decir, aproximadamente a la mitad de un periodo de gestión presidencial, también puede ser de gobernadores y de alcaldes, ¿eh? Ojo con ese señalamiento. Se le pregunta a la gente, oye, ¿estás convencido de que lo estoy haciendo bien? Sí, no, si no, me voy. Ajá. Pero, ahí está el asunto, la revocación de mandato tiene una letra chiquita, que es la siguiente. Dices, si gana el vete, ya váyase, señor González, ¿te acuerdas de aquella frase de Aznar en España? Ajá. Y terminó yéndose el presidente Felipe González. Si es sí vete, es decir, no queremos que continúes tu periodo, entonces vas a tener que armar los siguientes instrumentos legales para que se quede en tu posición fulano de tal a través de esto. Bueno, eso no existe en la fórmula de revocación de mandato que ya tiene rango constitucional en México. Además, en otras palabras, si no existe esa aclaración de quién queda en el lugar del presidente López Obrador, nos vamos a meter en la peor crisis constitucional que se tenga historia, no nada más en el siglo XXI, desde la Revolución para acá. Bueno, tienes toda la razón. No está reglamentado, no está en la ley. No. ¿Qué va a ocurrir si le piden a López Obrador que se vaya? Pero cuestión que no va a ocurrir. Es decir, para que haya un resultado vinculante tiene que ser un porcentaje del 40%, perdóname. De más de 40%. Más del 40% del listado nominal. Del listado nominal, del padrón electoral. El padrón electoral. Si en el padrón electoral salimos a votar porque se vaya o porque se quede, pero no llegamos al 40% de los electores de la votación y no vamos a llegar, porque ni siquiera en las elecciones constitucionales alcanzan a rebasar más que por muy poquito ese 40%. Okay. Las elecciones constitucionales de renovación de gobernador o de presidente llegan al 42, 43% en promedio histórico. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se esperen? ¿Sabes cuánto van a hacer? Yo calculo más o menos haciendo una comparación, todo es un juego de comparaciones para tener conocimiento. Cuando se enjuiciaron a los presidentes. 3%, ¿no? Pasado. 3%, exactamente. 3%. Fueron aproximadamente 6 millones, si mal no recuerdo, un poquito de más de 6 millones de electores. Son más de 127 millones. Sí. Aquí en México. Si esto sucede, pues como bien dices tú, hay una palabreja ahí que ahora la explicamos que se llama vinculación, no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ninguna consecuencia legal. Exactamente. Y si no tiene ninguna consecuencia legal, el proceso lo único que está haciendo es tirar el recurso público. Se acaban de pedir 1,700 millones de pesos para una chifladura. Se va a tirar ese dinero. Como se tiró el proceso de consulta directa para enjuiciar a presidentes. Bien. Fue un dinero que lo pudimos haber utilizado para educación, para salud, para comprarnos estas cosas que tenemos aquí, vacunas o sabrá Dios qué más. Bien, pero vamos a ver, está ahorita la pugna entre el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal, donde Hacienda le dijo, no tengo dinero, me faltan 1,300 millones de pesos, porque además son 3,300, 3,600, ahorita encontramos la cantidad, ¿no? Pero bueno, regresando al génesis de la revocación de mandato, el presidente pide, se opera políticamente para que se generen las condiciones, se meta a la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores le pide que no sea el presidente quien presente la iniciativa de hacer una revocación de mandato, que tiene que ser ciudadana, contar con el 3% del padrón electoral en firmas para que sea procedente. Ya se llegó.
Ya se llegó. Ya se llegó a ese 3%. Sí. Es decir... troche moche, sí. jalando mucho la carreta. Primero decían solamente se iba a hacer a través de una aplicación celular. Sí, Después dijeron no, que se valen las firmas en las regiones más remotas. Ajá. Y ahora, bueno, pues ya se abrió el problema de las firmas cuando se hacen de manera física, se prestan mucho a la manipulación, Ajá. a la corrupción electoral, pero bueno, por angas o por mangas se consiguió ya cubrir esos, eran 22,000 funcionarios. Ajá. Que ni siquiera eso los podían conseguir, ojo, ni siquiera esos 22,000 funcionarios en un lapso tan breve para conseguir toda la cantidad de firmas correspondientes, que estábamos hablando, yo hice cálculos hace unos días, pues unos 110 o 113 firmas por funcionario de esos 22,000. En un mes, en 30 días, pues era una locura. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Quién sabe? Sí, no, pero el INE acaba de validar que ya se llegó al 3%. El propio INE acaba de validar que ya se consiguieron las firmas. A pesar de que descartaron 12,000 personas que por ahí ya habían fallecido. Siempre pasa ese margen en que hay un bloquecito, que hay dudas o francamente, pues hay fraude. Ahora, todo está centrado en ese momento, ya una vez que se liberó o que se libró esta parte de la cantidad de personas o de firmas que se requerían para que procediera la revocación de mandato en los presupuestos, ¿no? Uh-huh. El INE dice, no tengo el suficiente dinero para hacer esto de una manera tan amplia como lo establece la Constitución y la ley, en ese sentido de que sea como las elecciones. O sea, no tengo el dinero para hacerlo. Ya hice ahorros, ya también tengo un monto por acá y demás, pero me faltan 1,300 millones de pesos, de 3,400. Está la decisión acaban de volver a presentar nuevamente 4 recursos jurídicos, porque ya se les habían echado atrás igual cantidad de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que notas en toda esta situación? ¿Por qué? Porque dice Lorenzo Córdoba, va a ser una revocación o un proceso o un ejercicio acotado, un ejercicio corto y acotado, ¿no? Así lo dicen los académicos. En buen español es un proceso cojo, un proceso mochado, como dicen en el pueblo, proceso donde solamente pudieran abrirse o instalarse el 30% de las casillas, un proceso donde no va a haber dinero para capacitar a los funcionarios de casilla, un proceso donde no se va a poder presentar resultados de manera expedita, o sea, rápida, de manera inmediata, y un proceso que va a sentar precedente muy grave, porque este es también un ejercicio democrático para llevar la elección presidencial del 2024. Bien, Eloy, hagamos una pausa porque ahí entra un tema muy interesante. Hagamos una pausa, si te parece, en la nocturna. Claro. Estamos sobre tiempo. Regresamos en un momento. Estamos hablando de la revocación de mandato. Estamos de regreso con ustedes. La nocturna hablamos de la revocación de mandato, pero bien, o sea, todo, por supuesto, está encaminado hacia el 2024, ya hablaremos en un momento de eso, pero sería conveniente revisar qué es lo que ha pasado en otros países precisamente en relación a figuras como esta, ¿no? De los ejercicios de revocación de mandato. América Latina tiene 3 países donde el presidente puede ser revocado. México sería el cuarto, pero hay otros países donde hay revocación de mandato a otros niveles de gobierno. Prácticamente todos los parlamentos del mundo. Cuando el sistema además en Europa, ¿verdad? Sí. Exactamente, hay revocación de mandato. ¿Cómo les ha ido? Pues es que es una fórmula histórica que generalmente, y más que generalmente, el 99% de los casos siempre lo plantea la oposición. No lo plantea el que está gobernando. Pues el que está gobernando no quiere irse. Tendría que estar loco para poder decir, oigan, yo me quiero ir, entonces me voy a proponer una fórmula de revocación. Lo hace la oposición. Porque aquí lo hizo quien está gobernando. Pues es una situación anómala, extraña, por decirlo menos, que no tiene ningún antecedente histórico. Espérame, pero en Venezuela lo hace Hugo Chávez y él mismo lo propone. Sí, bueno, porque es que esto más que una revocación de mandato se les llama legitimación.
o Sí, una bueno, por ahí búsqueda sí. popular de ratificarse en el puesto. Ajá. Entonces, de hecho, la palabra, el término, aunque ya es constitucional, para mí, que soy constitucionalista, Sí. me parece que está mal empleado. Es una ratificación de mandato. Ajá. Es decir, yo le pregunto a la gente, yo como primer mandatario, si quieren que siga gobernando o si se sienten conformes, o orgullosos o satisfechos o mínimamente complacidos con mi gestión. Eso es lo que hacía Hugo Chávez desde aquel entonces. Bien, bien, estamos hablando de Hugo. Estamos hablando de Hugo. Estamos hablando Y ahora de Nicolás Maduro, ojo. No, y Evo Morales lo hizo también y Evo Correa Morales en Ecuador lo hizo. Mira, en cierta manera, con sus asegúnes, lo hizo nada menos que el general Charles de Gaulle. El general Charles de Gaulle, acuérdate que hay tres tipos de democracia directa, tres fórmulas: plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Bueno, Charles de Gaulle, allá por el 69, como sintió que el 68 lo había medio vapuleado y los jóvenes habían tomado la calle, ¿te acuerdas? Sí, sí. La famosa Revolución de Mayo, Ajá. o Rebelión de Mayo estudiantil. En el 69 dice, a ver, voy a ver si la gente quiere o no que le dé más fuerza a las regiones. Uno de los países más centralistas del mundo es Francia. Pero en el fondo lo que quería Charles de Gaulle era decirles, ¿se sienten conformes los franceses con mi gestión o no? No si quieren que me vaya o no. No si quieren que me vaya o no, porque desde luego yo soy héroe de guerra, soy el Sí, gran venía de la liberador Segunda de Guerra Francia. Mundial, sí. Sí, exactamente, el gran ganador de la Guerra Mundial para Francia. Sí. Entonces, imposible yo que los franceses vayan a decir que me vaya. Pues le dieron a entender que se fuera. Y tuvo que renunciar en el 69 a su mandato, porque más del 70% de este plebiscito, que en realidad era un plebiscito, pero en el fondo era una intención de revocación de mandato o de ratificación del mandato de Charles de Gaulle, le salió el tiro por la culata. Tuvo que renunciar. Su vecino español, que era un dictador de mala fama, que se llamaba Francisco Franco, le dijeron, oiga, ¿usted por qué cree que se fue Charles de Gaulle de la presidencia de Francia? Y Franco respondió, por preguntón. No, ilustraba muy bien su personalidad con eso, ¿no? Así Ese era Franco, lo mismo hubiera dicho Pinochet. Lo mismo me hubiera dicho Pinochet, pero bueno, se fue por preguntón. ¿Cuál ha sido la experiencia en América Latina? ¿Qué tal? Porque bueno, Suiza lo tiene desde el siglo XIX, la revocación de mandato, ¿no? Y la Gran Bretaña lo tiene, acuérdate que allá no hay constitución, es derecho consuetudinario, es decir, es derecho que no está escrito, que simplemente se maneja en casos particulares. ¿Qué ha pasado en América Latina? Pues en América Latina lo que ha sucedido es dos cosas. Uno, que el propio mandatario, cuando es populista, dice yo me quiero legitimar en el cargo y simulo como que le pregunto a mis gentes, a mis gobernados, si todavía me aman, me quieren o estoy en su corazón. Y pues ya saben la respuesta, pues sí, está manipulado. Está manipulado todo ese proceso, no es más que tiradero de dinero. Sí. Estados Unidos. Ahí también hay revocación de mandato en algunas... A nivel de gobernaturas, ¿no? A nivel de gobernatura. Sí. Acabamos de vivir un proceso, digo yo, en la tele y como externo, en California, por ejemplo, el pasado noviembre. Un demócrata que es gobernador, se llama Gay Newsom. Gay Newsom. Lo presionaron tanto, sobre todo un comunicador, así como es tu caso, que se quiso lanzar estaba muy en contra del gobernador demócrata, él era republicano, era trumpista, y dice, voy a meter la figura de que se haga válida la figura de revocación de mandato. Porque tenía el 78% de posibilidades de que tumbaran a este gobernador demócrata. Entonces, se hace el proceso, el gobernador Newsom moviliza a su base demócrata y gana arrolladoramente la revocación de mandato y lo ratifican. Bueno, Arnold Schwarzenegger entra también. Entra también en ese perfil. Sí. Entonces, pero si lo hubiera propuesto el propio gobernador demócrata y no hubiera movilizado a su gente,
el señor ahorita ya no estaría ahí. Ajá, Ahora, ¿cuál es el problema cuando se maneja así una revocación de mandato? Son dos problemas. Uno, a ver, pues ya es una elección constitucional, ya es una elección a gobernador, anticipada o no, pues ya es una elección a gobernador. ¿Está haciendo una proyección política de lo que pueden ser los dividendos de este ejercicio? Qué hábil eres para preguntar, porque me estás preguntando, entre líneas estás queriendo decir esto, y yo te respondo, sí. Sí, entre líneas te respondo que hay una intencionalidad. Una intención que no necesariamente es para sentirse satisfecho de que la gente todavía lo quiere. Ajá. La intención va más allá. La reforma constitucional está hecha para que se mantenga la figura o la fórmula de revocación de mandato. ¿Cuándo va a venir la siguiente aplicación o ejecución de esta norma? En el 2028. Ajá. Las elecciones presidenciales son en el 2024. Sí. ¿Qué va a pasar con el próximo presidente, sea quien sea? Que a la mitad de su mandato va a tener que cumplir con esta fórmula de revocación de mandato. Si es que la ciudadanía o si es que los grupos políticos mueven a la ciudadanía para que presenten la iniciativa. Ya está la iniciativa y ya está ahí aprobada y la fórmula ya es constitucional, Gerardo. Bueno, pero depende de que lo presenten los ciudadanos, ¿no? Pues es un proceso que ya está ahí y que si alguien no lo mueve, se va a mantener. Bien. Ahora, bien. ¿qué es lo que sucede? Como todas las ya leyes y las normas se cumplen. Sí. Puedes ahí revocar la revocación en el Congreso, ponerte la mayoría. Ajá. Y quién sabe cómo vaya a resultar el Congreso. Y quién sabe quién vaya a manejar entre telones esta posible fórmula de revocación de mandato en el 2028. Ajá. Habría que ver cómo se perfilan las cosas. A lo mejor estamos especulando o estoy yo haciendo No, son escenarios, ¿no? Son escenarios. Sí. Ahora, ¿qué es lo que está mal en este y en el 2028? Que no se está haciendo la pregunta correcta. La pregunta correcta en una revocación de mandato es, ¿se va o no se va el mandatario o el gobernador o el alcalde? Como sucedió en California y en todos los demás países. ¿Es sí o es no? Aquí la pregunta que se le va a plantear a los poquitos, ahí sí se voy a adelantar, la cantidad, que van a ir, dijiste menos del 40, yo creo que ni el 20 va a llegar, No, hay estimaciones muy optimistas, pero no llegan muy alto, ¿no? Depende de dónde lo estén anunciando. Entonces, si no hay movilización de la oposición, que ese es otro debate que lo podríamos tocar en otro momento, y si toda la movilización lo están haciendo desde el gobierno en funciones, pues ¿cuál va a ser el resultado? Si el resultado es muy bajo, se van a ir sobre el porcentaje. Miren cómo de la votación el 90% quiere que se quede el presidente. Claro. ¿Me explico? Y si el resultado es relativamente alto en participación de electores, van a decir, mira, 9, 10, 20 millones. A ver, Eloy, déjame situar esto en relación a lo que estás diciendo. Es que en la Ley Federal de Revocación de Mandato están impedidos de participar, estimular, promover el voto, promover la participación, partidos políticos, actores políticos, funcionarios públicos, anexos similares y conexos, ¿no? Es decir, solamente es el INE y los ciudadanos quienes pueden promover la participación en la revocación de mandato. Aunque hay una regla no escrita en la vieja política mexicana que es del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, se puede operar de alguna manera, se puede operar un esquema, ¿no? de estímulo, vamos a darle. De prolijamiento. ¿no? De prolijamiento, sí. Pero bueno, en la ley está que no se pueda participar. A excepción de los órganos electorales. El órgano electoral, entre otras funciones, está la de estimular, es una palabra bien dicha por ti, o de promover el voto
en esta elección, que no olvidemos, es una elección constitucional, con todos los requisitos cumplidos de una elección a presidente de la República o a gobernador o alcalde. En la práctica tiene que ser exactamente igual al nombramiento de un gobernante. Bien, Eloy, vamos a ver ahorita en la siguiente, vamos a hacer una pausa, pero vamos a ver qué tan conveniente, qué tan sano para la democracia mexicana, puesto que la revocación de mandato en todo caso debía ser un apuntalamiento a la democracia, ¿no? ¿Qué tan sano es en este momento lanzar esto y sobre estas condiciones? Pero ¿te parece? Hacemos la pausa. Muy buena pregunta, me da chance para reflexionar. Bien. Vamos a la pausa, regresamos con usted, estamos en La Nocturna. De mandato con Eloy Garza González, periodista y analista político, y ponemos sobre la mesa la pregunta. El tema es que la revocación de mandato en todo caso es un aspecto, es un elemento de apuntalamiento a la democracia, a la participación. Es un ejercicio más, ya se participó en las votaciones, hay ciertos márgenes de participación a través de ciertas herramientas y demás. Se participó también en aquello que sacó a la empresa de Baja California, que no la dejó instalarse, que fue una consulta. Se participó en esto de los presidentes, ahora viene la revocación de mandato. En todo caso, es un apuntalamiento a los sistemas democráticos, que México, pues, desde ese año se dice que es una democracia joven que ya lleva muchos años siendo joven, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan conveniente es hacer un ejercicio de esta naturaleza? ¿Qué tan sano es para nuestra democracia hacer un ejercicio de esta naturaleza en estas condiciones? Que para nadie es extraño que estamos en un México polarizado. Te voy a hacer un antecedente personal, muy rápido. Sí. Yo fui director de desarrollo político en la Secretaría de Gobernación allá a finales de los 90, principios del 2000. Y fui el primero, junto con un grupo donde estaba el papá de Lorenzo Córdoba, por cierto, Arnaldo Córdoba, un gran historiador y abogado mexicano, en hacer una iniciativa de ley que era la Ley de Cultura Política Democrática. La presentamos y ahí fue la primera vez que se plantea esta fórmula de la revocación de mandato. Estamos hablando de los 90s. De finales de los 90. Finales de los 90, sí. Ya estaba ahí de presidente Vicente Fox, estaba de acuerdo Vicente Fox y se puso en contra el entonces presidente del Partido de la Revolución Democrática, que era Porfirio Muñoz Ledo. Yo le pregunté directamente, ahí está Porfirio y esa es una anécdota que él mismo la cuenta. Le dijo, ¿por qué? Si esto es un avance para la cultura participativa o democracia directa. Y él me dice, porque Andrés Manuel López Obrador, que ya mandaba, no quiere. Después, cuando como jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí. Él incorpora en el plano constitucional de la Ciudad de México la figura de la revocación de mandato y la cumplió, se hizo ese ejercicio, esa fórmula. No lo quiso a nivel federal, pero sí la quiso hacer en la Ciudad de México. ¿Por qué? Después entendí por qué. Porque esto se convirtió ya en una promesa de campaña del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el 2006, en el 2012 y luego ya ahora en el 2018. Y por eso... hubiera perdido la divisa. Hubiera perdido, sí, digamos que el copyright de esta iniciativa. Esa es los derechos de autor, sí. No lo sé, yo no abundé más en el caso, pero prácticamente estoy dando hasta una primicia porque esto no se ha comentado en un libro. Leí esa etapa en el último libro que acaba de sacar mi amigo Porfirio Muñoz Ledo y no lo menciona, se lo omite o se lo salta. A lo mejor ya se le olvidó. Y vamos que terminaron un poquito encontrados, ¿no? Muy encontrados. Ya se están medio reconciliando, porque así es Porfirio, sí. Y así es también se conocen desde hace 30 años. Entonces,
y entre gitanos no se leen la mano. Pero a lo que voy es que era una figura que si se hace bien, mejora, como tú comentas, el avance democrático en México. Ajá. Si se hace bien, si se cumplen con todos los ordenamientos legales. Si se hace mal, termina siendo antidemocrático, porque no hay nada más antidemocrático en un país que desperdiciar recursos públicos. Bien, ahora vamos a ver, ese es un gasto que se tiene que hacer, ¿no? Pero ahora vamos a ver el desgaste de las instituciones, porque aquí estamos hablando de que en toda esta peripecia de la revocación de mandato, el INE, la Cámara de Diputados también, Sí, claro. la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está siendo señalada de que hay cierto tortuguismo, lo que tú quieras. Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a tener la última palabra, Sí, me claro. parece, sobre esta situación, y la figura presidencial. Además, creo que la figura presidencial la podemos excluir porque no parece ser que se esté desgastando. Pero bueno, a ver, tú me dices, el costo del desgaste de las instituciones ante esto que tendría que ser un ejercicio muy sano. Lo veo, sí, en todos estos órganos o instituciones que acabas de mencionar, pero más específicamente en el INE. En el ¿Por INE. qué? Ajá. Porque si sale mal, el responsable de esta metedura de pata, Ajá. es decir, no se presentaron a tiempo los Funcionarios de resultados, casilla, los funcionarios no sí. fueron, llegaron tarde, se abrieron 3 o 4 horas después las casillas, no hubo monitoreo de avance, no hubo exit poll, o sea, las encuestas de salida, no hubo nada. ¿Quién tiene la culpa? El que está organizando la fiesta. ¿Quién organiza esta celebración cívica popular? Pues el INE, el órgano electoral. ¿Quién se desgasta? El INE. ¿Quién va a ser el derrochador de los recursos si se denota o queda demostrado que se pagó a ciertas empresas ahí que estaban? El INE. ¿Quién es el más afectado finalmente como legitimador de las elecciones del próximo 2024, que son muy importantes porque son las presidenciables? El INE. ¿Por qué si el INE, después de unas elecciones intermedias que salieron a pedir de boca, porque se hicieron más de 15 procesos a gobernador en el 2021? Creo que fueron 21,000 puestos, ¿no? Una cosa así. Una cantidad, no, en total, si le incluye regidores y etcétera, son más de 120,000 puestos los que se pusieron ahí en la boleta electoral. Y se hizo de manera impecable. No digo que el INE sea el que se ponga, le demos el trofeo. El trofeo es de toda la ciudadanía, de todos los mexicanos que estuvimos ahí votando, cumpliendo con nuestro deber, pero eso se va a borrar por un simple capricho de salir a votar por un sí o un no o un quién sabe. Porque la pregunta que se está haciendo en la fórmula de revocación de mandato es, ni yo la entiendo. Ajá. O sea, lee la pregunta y es un galimatías. Es un galimatías. Entonces, ¿quién es el responsable de que las cosas salgan mal? Injustamente va a terminar siendo el INE. ¿Y cuál es el problema? Ajá. Que 2 meses después de que venga este ejercicio de revocación de mandato, viene el proceso electoral para 6 gobernaturas. Entonces trae una carga pesada. Pues es un chambal de trabajo, todavía van a estar con las impugnaciones de que no se abrieron tantos números de casillas, reclamando porque todavía no se presentaron a tiempo los resultados, etc. Y ya tienen que entrar a algo que sí es muy grave, si sale mal, que es el proceso de renovación de mandato de 6 estados de la República. ¿Fue afortunado el que no coincidiera la revocación de mandato con las elecciones? Yo creo que sí, ¿no? Con las elecciones anteriores. Nada más porque Dios es grande, los que creemos en Dios, pero si hubieran, porque esa era la intención original. Esa era la intención, sí, si por hubieran supuesto. coincidido, yo no sé qué hubiera pasado en este país. Ajá. Si hubiera sucedido este pasado 6 de junio.
Afortunadamente, bueno, los astros se alinearon, entró la prudencia en la mayoría de los actores políticos que estaban ahí en juego y dijeron, no, vamos a posponerlo y a salir de este brete. Siempre es un salto mortal un proceso electoral en curso. Ahora bien, siempre. No hay una fecha definida, pero en todo caso... hay el 27 de marzo. 27 de marzo, ya, ok. Sí. Bien, ayer, bien. Ayer se decidió. Ayer se decidió, ok. Esa me la perdí, pero sí. Entonces es, por lo menos, se acaba de dar ya la confirmación de que está la cantidad de firmas necesarias y se cita para marzo. 27 de marzo es cuando se ejercerá en todo caso, ¿no? Pues, y de ahí estamos hablando de junio las elecciones de gobernador. Entonces sí es una carga pesada, ¿no? Hacienda le dijo que no a la cantidad presupuestal. El presidente en una mañanera dice tres cosas. Dice, Hacienda no tiene por qué dar estos casi 1.800 millones Pero de Hacienda pesos. no se ha pronunciado. Pero va a tener que hacerlo porque ya hay ahí una exigencia. Ya le mandaron instrucciones al aire, ¿no? Ya le mandaron instrucciones. Yo creo que va a terminar por darlo, pero hay un pataleo, empezando por el presidente, que les dice, es que sáquenlo rebajándose ustedes el sueldo, le dice a los funcionarios del INE. Yo hice las cuentas a vuelo de águila, y me salen 1.3% del recurso. Lo que se lograría cubrir si se rebajaran el 50% las principales autoridades electorales, que ganan muy bien, por cierto. Está bien. No es una queja, pero bueno. Sí. Pero además propone, agarren del fondo de pensiones, dice el presidente. Tómenlo del fondo de pensiones de los funcionarios de este órgano autónomo que es el INE, y después pues ahí ya lo van recuperando, ¿no? Eso es delicadísimo. O sea, nunca toques el fondo de pensiones porque eso se está acumulando y se puede generar una crisis laboral. Es un asunto hasta de película. Si quieres ahorita le seguimos platicando. Por ahí vamos a hacer una pausa, Eloy, que es muy interesante la charla contigo y aparte es un tema de profundidad y calado, pero hagamos una pausa en la nocturna. Y apenas es la puntita, ¿no? Y apenas es la puntita. Vamos a hacer la pausa, regresamos a la nocturna. Hemos estado platicando acerca desde muy diferentes ángulos de la revocación de mandato con Eloy Garza, periodista y analista político. Eloy, bueno, no por darle término, pero bueno, pues tenemos que circunscribirlo un tiempo y demás. Pero una de las cosas que más me llaman la atención a mí es qué señales está emitiendo este sistema de transmisión elaborado en relación a la revocación de mandato con todos sus transistores y componentes. Una hacia el mundo que nos interesa, que es de alguna manera los inversionistas, ¿no? Y otro hacia la ciudadanía. Entonces, ¿por qué se antoja que hay una inestabilidad? Se antoja que hay una debilidad institucional. Pero a ver, ¿cómo lo aprecias tú? Mira, México no es todavía una democracia consolidada. Le falta todavía por cuajarse. Ahora, no hay democracias que se quedan ya en el culmen y hasta ahí y ya nadie las borra. No. La democracia es un proceso cotidiano, constante, de idas y venidas, retrocesos, avances. Es la historia. La historia no tiene fin, como decía Fukuyama. La historia es simplemente un estar haciendo. Está ocurriendo. Está ocurriendo más allá de los nombres, más acá de las letras, algo así, decir el poema de Octavio Paz. Hay alguien que allá arriba nos mira. ¿Quién nos está viendo allá arriba? La historia. Y la historia nos está diciendo, en este momento de tu vida como nación, ¿vas bien o vas mal? ¿Cómo vamos en este momento en el respeto a las instituciones? En una incertidumbre o en algo que se le llama punto ciego. ¿En qué sentido lo digo? En que tenemos que reforzar las instituciones antes de empalmarles otras más. Porque este tipo de democracias directas son también instituciones, aunque no son instituciones tangibles. Son instituciones, son normas que en teoría deben de mejorar el escenario electoral. ¿Mejora una fórmula de revocación de mandato, de plebiscito, de referéndum, una democracia? Sí la mejora,
si se hace bien. O sea, los franceses, más allá de que mandaron a su casa a un héroe de guerra como era Charles de Gaulle, no por eso dejaron de utilizar estos mecanismos de consulta directa o consulta ciudadana. Ajá. Hay quienes dicen, no, vamos a usar mejor las encuestas. Es preferible, o la suma o el cúmulo de encuestas, hay una empresa que se llama Oraculus, que es una suma de encuestas. Dice, y con eso nos ahorramos este tipo de fórmulas de democracia directa. No, tampoco nos equivoquemos. Una cosa son las encuestas y otra cosa son las fórmulas de democracia directa. Ajá. Sí vamos a hacer, porque yo soy uno de los principales convencidos e incluso participé en que, pues ahora sí que lo tengo que decir, como pionero de la democracia participativa o democracia directa en México, ajá, pero con reglas claras, con reglas sanas. Si no, pues no hacemos más que un batiburillo, ajá, o una ensalada de conceptos que no le beneficia a nadie. Y ante todo hay que ser muy escrupulosos con el cuidado del recurso público federal, que viene de nuestros impuestos. Por supuesto. Allí es donde tú ves, bueno, una de las cosas que se han señalado mucho es el costo de la desconfianza, ¿no? Que se traduce hacia el gasto electoral, ¿no? Que tenemos uno de los sistemas más complejos y más completos y más seguros del mundo en cuanto a elecciones, procesos de elección, ingeniería electoral, ¿no? Diste con el punto clave. No podemos escatimar recursos públicos en una elección a costa de el desgaste o de que no tengan suficientes recursos de legitimidad las instituciones. Ajá. O sea, por ahorrarte dinero, vamos a comprometer a las instituciones que mucho hemos batallado para que tengan legitimidad. No. Bueno, ahí es donde iba mi pregunta. ¿Qué tanto hay se está ahorros que cuesten muy caros? Hay ahorros que salen, sí, lo barato sale caro, ¿no? Lo barato sale caro. Pero bueno, ¿qué tanto se está desgastando? Ya lo acabas de señalar, es el INE el principal perdedor, ¿no? El que más lastimado va a salir. En todos los escenarios que yo he visto, los órganos electorales pierden un poco de legitimidad, no de legalidad, pero sí de legitimidad, ajá, y eso no es sano para nadie. Pues no, definitivamente. Ni siquiera para el Ejecutivo, bueno, ni siquiera para el Ejecutivo federal. Todas las instituciones son importantes, es decir, si agarras al Tribunal Electoral, si agarras a la Suprema Corte, si agarras a la Cámara de Diputados, si agarras al INE, todas son importantes, pero particularmente me parece que la Suprema Corte y el INE son dos de las instituciones que por lo menos hasta hace tiempo eran las más respetadas. El INE sigue siendo muy respetado. La Suprema Corte se metió en ciertos vericuetos, ¿no? Claro, sí. Como se mete en todo. Mira, vamos a ver los órganos electorales de Estados Unidos. Ajá. Y el más reciente no ha sido el más controvertido, ¿eh? Sí. También en tiempos de Bush, cuando gana Al Gore, pues también estuvo ahí en entredicho la Suprema electoral, Corte. Sí. Y eso a lo mejor ya se les olvidó a muchos. Le echan la culpa a Trump y no la falta de legitimación de los órganos electorales en Estados Unidos viene de lejos. Sí. En México hemos mejorado mucho. Acuérdense ustedes que todavía hasta hace un par de décadas los órganos electorales dependían de la Secretaría de Gobernación. Sí, ahí está Bartlett, que dé fe, ¿no? Ahí está Bartlett y todos los barletianos de aquel entonces que, ajá, se le cayó el sistema, cosa que también siempre fue un poco en broma, porque ¿qué sistema había en aquel entonces? Estamos hablando de no había sistema electoral, todo era todavía manual. Hombre. Era el 88. En el 88, sí, así es, sí. Cuando llega el presidente Salinas al bueno, eso ya es historia patria. Ajá. Desde entonces, el Instituto Electoral, que no era tal, se forma como IFE, después pasa a INE, ahora son consejeros electorales los que califican o deciden
y organizan y celebran las elecciones federales. Ajá. Y esto hace que pues se vea más sano porque el gobierno ya no es juez y parte. Exacto. Entonces, cuando dicen, oye, qué mal que estén peleados ahí el órgano constitucional autónomo como es el INE con el Ejecutivo Federal, y yo digo, qué bueno, es señal de que hay balance de poderes. Ajá. Mal sería o mal indicio vería yo si estuvieran siempre de acuerdo o si hubiera complicidad entre este órgano constitucional que es el INE con el Ejecutivo Federal. Yo pondría en duda nada más el choque de trenes. Es decir, si realmente es un tren y el otro también. Siempre, mira, no importa el choque de trenes si no se descarrilan. Okay. Si no se descarrilan. ¿Y cuál es el riesgo ahora? Que sí se pudieran descarrilar. Si no asumimos toda nuestra responsabilidad cívica y hasta histórica. Bien. A ver, estamos en un escenario donde la revocación de mandato o el proceso o el contexto en el que se da esta revocación de mandato está, digamos, hay una especie de marasmo, está un tanto, hay bruma, hay turbio, neblina, sí, está turbio, hay neblina, hay agua revuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pensemos en que finalmente, con una mirada optimista, es un apuntalamiento de la democracia. ¿Qué es lo mejor que podríamos decirle a la ciudadanía sobre esto? Que salgan, que voten, que estén, que participen, que es un ejercicio en el que deben estar. Es una pregunta que porque luego por filias y fobias decimos no vaya. Bueno, un segmento mayoritario de la oposición ha dicho no participamos en el levantamiento de firmas, tampoco vamos a ir al día de la votación, sí. Nos vamos a quedar en nuestra casa. Es un dilema, Gerardo, muy bien planteado por tu parte, pero que yo no te podría responder. Porque, mira, hay quienes sí tienen un pensamiento político y dicen, mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Es decir, no voy. Y hay quienes dicen, yo voy porque voy a apuntalar al presidente. Pero hay ahí no sé si amplio, pero hay una avenida ciudadana donde dices tú, ¿qué está ocurriendo, no? El 27, ¿qué va a pasar? ¿Qué revocación de mandato? No va a pasar nada, va a ser una ratificación de la figura del Ejecutivo No, Federal. me refiero al voy o no voy. O sea, ¿sirve que vaya o no sirve que no vaya? Que quede en la conciencia de cada quien. Que quede en la conciencia de cada quien. Sí, somos libres, eso lo marca también la Constitución. Solamente pensemos en un punto muy práctico. Si por arte de magia el resultado vinculante es que se tuviera que ir a su casa el presidente, nos metemos en una crisis constitucional porque no hay una explicación de quién quedaría en el poder. Me estoy acordando en este momento, el 84 constitucional. Ajá. El artículo 84 dice, a falta del presidente, hay toda una línea. El Congreso en los próximos 60 días nombrará a un sustituto y por lo pronto estará ahí al frente el secretario de Gobernación. Bueno, todas esas no quedan claro en la ley de revocación de mandato. Entonces, pues que quede en la conciencia de cada quien, que salgan los que quieran salir, los que no queramos salir, pues no salgamos. Ahora, le voy a hacer el juego yo a las maquinarias electorales, porque en todo proceso electoral entran maquinarias bien aceitadas para poder afinar y cerrar tuercas y apretarlas, etcétera. Voy a hacerle el juego yo a esa maquinaria electoral que se va a poner en curso. Yo no lo haría. Todavía faltan algunos días para que se llegue el... Sí, todavía se puede decantar un poco el proceso, ¿no? O tomar yo mi decisión al calor de mis cobijas. Ajá. Calor es un decir porque va a estar muy frío por estos días en Monterrey. Ajá. Sí, finalmente salgo o no salgo a votar. Medítenlo, analícenlo, escuchen por favor a gente que sabe como Gerardo
aquí presente, Bueno, Eloy y te también. agradezco mucho la invitación, y sobre eso ustedes tomen su criterio. Bien. Eloy Garza González, periodista y analista político, muchísimas gracias. Fue un placer estar platicando aquí contigo. Al Siempre será un contrario, reto Gerardo. hacerlo, y sobre uno de los temas que están por ahí muy, pues muy en el centro del pensamiento, de la polémica y de la agenda, ¿no? Muchísimas gracias, Eloy. Al contrario, Gerardo, es un gusto estar aquí. Y muchas gracias a usted que estuvo con nosotros en La Nocturna. Por supuesto, ya sabe que esto se transmite los viernes, hoy viernes 9 de la noche, y el domingo hay repetición a las 7 de la tarde. Gracias, que esté bien.